viendo la presentación del trabajo titulado Desarrollo de una revisión sistemática de la literatura sobre efectos de la IA generativa en la educación universitaria. Va a ser presentado por el señor Jaime Gustavo Yerovic. Bienvenido, adelante Jaime. Buenos días con todos. Realmente muchas gracias por su atención. Como ya lo comentó Andrés, voy a exponer mi trabajo de titulación, que es más que nada una revisión sistemática de la literatura sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa en la educación universitaria. Primero quiero comenzar con una pequeña agenda donde les voy a delinear lo que vamos a hacer. Van a ser nuestros objetivos, el alcance que tuvo el proyecto, la hipótesis que tuvimos, la metodología que se utilizó, los resultados que obtuvimos de todo lo que se analizó, una pequeña discusión, más que nada observaciones que tuvimos del mismo, conclusiones y recomendaciones que se proponen con nuestro trabajo. Vamos a empezar con el objetivo general. El objetivo general era desarrollar como tal la revisión sistemática de la literatura sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa dentro de la educación universitaria. Esto es importante delimitarlo, ya que nos vamos a enfocar en la enseñanza y todo lo que corresponde al aprendizaje dentro de la universidad, del ámbito universitario. También tenemos objetivos específicos, como los vemos aquí, que son definir criterios de inclusión y exclusión que orienten a la selección rigurosa de los estudios que vamos a utilizar, que sean relevantes. También tenemos identificar, seleccionar y recopilar fuentes científicas que sean pertinentes para todo el estudio. Tenemos que clasificar y analizar los estudios que tuvimos y sintetizar los hallazgos más relevantes que obtuvimos de toda nuestra investigación. Vamos a empezar con el alcance. El alcance de nuestro objetivo principal fue la revisión sistemática dentro de un periodo de tiempo que fue del 2014 al 2025 sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación superior. Vamos a utilizar algunas tecnologías que fueron ChatGPT, Copilot, Gemini y DeepSeek. Los tipos de estudio que nosotros utilizamos para esta investigación fueron las investigaciones teóricas, empíricas y experiencias prácticas en entornos universitarios. También tuvimos algunos criterios de selección que fueron publicaciones en inglés y en español que están dentro de fuentes que son científicas como son Scopus, Web of Science, Springer Link, Science Direct y ERIC. Aquí tuvimos que utilizar nuestra metodología que fue delineada desde un inicio, que fue el protocolo Prisma, que esto es importante resaltar que lo utilizamos para garantizar el rigor o el enfoque en la identificación, selección y análisis de todas las fuentes. También tenemos las delimitaciones, que tuvimos que hacer algún tipo de exclusiones, tanto en los informes como en los papers y lo demás, dependiendo de qué tan técnico, qué tan formal está. Y también tuvimos contribuciones, que son las evidencias sistemáticas de las políticas pedagógicas y de las investigaciones que proponemos como futuras. Aquí tuvimos nuestra hipótesis. La hipótesis central que tuvimos fue que vamos a ver el uso ético, crítico y mediado por un docente. Esto tiene que estar muy claro, que tiene que ser mediado por un docente para mejorar el rendimiento académico dentro del entorno estudiantil de la universidad. Tuvimos oportunidades que fue apoyo en la escritura y resolución de problemas, generación de ideas, tuvimos la personalización del aprendizaje según las necesidades, el mayor compromiso académico cuando necesitemos pasar de la enseñanza tradicional, y así como tuvimos oportunidades, tuvimos riesgos. ¿Qué riesgos tuvimos? La dependencia excesiva y la pérdida de la autonomía cognitiva, o sea, hacerse dependiente de la tecnología, el plagio automatizado y las conductas deshonestas, y el uso sin supervisión, delimitado que te quite el pensamiento crítico y ético de lo que estás haciendo. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial generativa. Es una rama de la inteligencia artificial que está netamente enfocada en generar contenido, sea texto, sean imágenes, sea código, sean videos, sean audios, y aparte de esto, es diferente a la inteligencia artificial predictivo-clasificatoria porque esto nos produce un aprendizaje profundo y nos ayuda a crear modelos que pueden ser tanto probabilísticos como desarrollativos. Tenemos aquí una pequeña idea de cómo viene la inteligencia artificial generativa. Todo empieza desde 1940 en teorías básicas de Alan Turing con el test de Turing, avances de la ciencia cognitiva y lingüística,
y la exposición de los datos y la capacidad de entenderlos como tal y la visibilidad de generar datos a gran escala. Nuestra fase inicial, que empieza en el 2014 al 2019, la vamos a enfocar netamente se enfocó el estudio netamente en GPT-1 y GPT-2, aplicaciones que empezaron para hacer resúmenes de escritura, algunas traducciones simples y primeras discusiones éticas que hubo de la autoría, de los sesgos que iba a haber en la información. Llegando al 2020, que fue nuestra fase de expansión, donde fue el boom, se podría decir, de la inteligencia artificial generativa, donde empezó GPT-3, que ya era 175.000 millones de parámetros especificados en el modelo, donde salió el lanzamiento de GitHub Copilot, que fue un impacto en la enseñanza de la programación, que fue muy importante en este caso para GitHub. Hubo estudios pilotos que beneficiaron mucho en temas técnicos para los accesos restringidos de la información. Y vamos a la fase de disrupción, que es la fase en la que estamos actualmente, que empezamos con ChatGPT en el 2022, Gemini en el 2023, DeepSeek en el 2024, y esto ya nos da un esquema multimodal y con memorias contextuales de todo lo que nosotros queremos hacer con la inteligencia artificial generativa. Esto también tiene algunas cosas algunos efectos mixtos de dependencia que existen bajo esta inteligencia artificial, pero lo vamos a ir solventando según el estudio. Aquí tuvimos que delimitar a las herramientas que íbamos a utilizar en el estudio, ya que ahora en la actualidad tenemos más de 200 inteligencias artificiales generativas que nos pueden ayudar, pero nos lineamos a las 4 principales, que son ChatGPT, Copilot, Gemini y DeepSeek. Como vemos aquí, ChatGPT, modelo multimodal, nos ayuda en redacción, traducción, código, tutoría virtual, uso masivo, tiene muchos debates sobre la ética de lo que estamos haciendo, la autoría y la autonomía del estudiante. Copilot está delimitado como que es un buen asistente de programación, está integrado en Visual Studio Code, en Visual Studio, en JetBrains, sugiere funciones con fragmento de código en tiempo real, o sea, nos da mucha ayuda en el tema de programación. Tenemos también repositorios públicos que aceleran el aprendizaje de programación basados en Copilot. Gemini también es un modelo multimodal, fue el sucesor de BART, que fue la primera inteligencia artificial que presentó Google, nos ayuda a asimilar en texto imágenes. Esta parte de Gemini es muy importante, ya que Gemini está integrado en lo que es Google Workspace y Classroom. Esto es un apoyo para la relación y el análisis y la planificación de los docentes, que está integrado ya en estas herramientas y está orientado más que nada a la educación digital colaborativa. DeepSeek, está optimizado para la interpretación semántica compleja. Es una fuente de traducción especializada, ya que viene de China, ¿no? Y tiene es muy reconocido por su eficiencia en el cómputo y la precisión en entornos técnicos. Para nuestro trabajo, nosotros nos planteamos algunas preguntas que son importantes para delimitar el estudio. ¿Estamos preparando a los estudiantes para convivir críticamente con esta tecnología? ¿Qué impacto ha tenido el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Qué evidencias existen sobre los efectos de estas herramientas? ¿Qué riesgos o beneficios han sido documentados? ¿Y qué estrategias se han propuesto? En nuestra metodología, nosotros tenemos aquí la definición inicial, que trazamos los objetivos, las preguntas y los criterios de exclusión. La estructura de la búsqueda, que ya lo vimos en Scopus, y las otras herramientas, el cribado, que es la revisión por títulos y resumen a destacar de los artículos, la elegibilidad, la lectura compleja y verificada, la extracción de datos, que se hizo en una matriz, el análisis técnico, que es la identificación de patrones y categorías, y la síntesis final, que es la integración crítica de los hallazgos en el marco teórico. Utilizamos una pequeña manera de buscar, que lo vemos aquí. Utilizamos palabras en inglés con su símil en español para generar una búsqueda propia y adecuada. Generative Intelligence, Artificial Intelligence, Higher Education, University, Academic Performance y similares para poder llegar a nuestra guía. Tuvimos limitaciones en los estudios, restricciones temporales, sesgos idiomáticos y carácter emergente, ya que muchos estudios estaban basados y aún estaban desarrollándose. Tuvimos resultados, el impacto del rendimiento del académico subió. Se nota que los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para subir su rendimiento académico, pero esto no tiene que ser un limitante
para que esto esté correcto. Se puede hacer una dependencia. Tuvimos influencias en la motivación y la participación estudiantil. Muchos estudiantes, gracias a la inteligencia artificial, pueden participar más, tienen seguridad de lo que están presentando. Tuvimos riesgos éticos, el plagio, la opacidad algorítmica, la evasión del aprendizaje, sesgos lingüísticos, privacidad y protección de datos, la desigualdad del acceso, ya que existen tipos y programas distintos. En la discusión tuvimos motivación digital y autonomía, la ética académica del entorno y entornos híbridos. Tuvimos que plantear nuevos perfiles tanto de estudiantes como de docentes, orientados siempre a la criticidad de las fuentes, al desarrollo, a las competencias de la alfabetización, la capacidad de evaluar críticamente todo lo generado por la IA. Tuvimos conclusiones. Se observa un impacto positivo en el rendimiento académico, motivación y participación de los estudiantes. Se identificaron riesgos éticos como el plagio, como la desinformación o la dependencia excesiva. Se registran desigualdades en el acceso de tecnologías y finalmente existe un consenso en la integración pedagógica de la IAG que requiere estrategias diseñadas en un enfoque crítico. Hablamos de las limitaciones anteriormente. Nuestras preguntas fueron contestadas, existen brechas, el impacto es mayormente positivo, la motivación a participar con retroalimentación creció, los beneficios, existen beneficios como riesgos, que ya los vimos, y las estrategias es implementar políticas un poco más claras dentro de todas las universidades para continuar con este proceso. Recomendaciones tanto para las universidades, crear protocolos que nos ayuden a todo lo que es la alfabetización digital, los docentes, usar la IA como complemento, mediación y crear evaluaciones centradas en un proceso más que en una pregunta, y estudiantes, declarar todo lo que vamos a hacer de una manera verídica según la inteligencia artificial generativa. Planteamos algunos trabajos futuros. Primero, realizar experimentos con grupos de control, desarrollar una investigación longitudinal con sentidos más académicos, comparar las políticas de las universidades que las tengan y estudiar un impacto desarrollando algunos pensamientos críticos, viendo los problemas éticos que existen. Eso es, en síntesis, lo que les puedo compartir. Todo lo que se hizo el estudio. Evaluamos varios artículos, fueron casi 462. Se delimitaron y quedamos en 32. Pero eso es, en síntesis, lo que yo les quería compartir el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, pues les agradezco mucho su tiempo. Perfecto, muy amable, Jaime. Realmente queremos felicitarte inmensamente. Un fuerte aplauso, por favor. Muy útil. Espero que sirva a toda la universidad. Y bueno, los tiempos se ajustan y ya era hora que llegue este día, lo cual me ha alegrado inmensamente que hayas culminado tu carrera, Jaime. Era muy importante. Ya vienen nuevos retos, nuevas cosas por hacer. No sé, Rodri, si de pronto tiene alguna pregunta, podemos pasar. Un ejemplo rapidito, nada más. ¿Alguna universidad, alguna institución del nivel superior que ya esté dando los primeros pasos de implementación? Sí, yo estuve conversando con algunos compañeros de la Facultad de Informática de la Universidad Central y ellos están implementando un plan piloto para el uso de la inteligencia artificial generativa, pero aún lo están tratando como un trabajo más no una implementación. Es lo único que pude averiguar consultando con algunos compañeros, pero de ahí documentado en algún sitio específico, algún artículo, no existe. Aquí en el Ecuador. Está bien. Gracias. Perfecto, gracias. Por favor, alistemos las máquinas, Giovanni. Bien, por favor. ¿Quién está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Me demoré, pero ya estamos aquí.